Bienvenidos y bienvenidas a este live sobre los nodos lunares del karma. Y hoy tengo una invitada muy especial que es Mariel Segenovich, astróloga, con quien vamos a estar haciendo el retiro de propósito del alma. Y esta serie es una serie de lives que se llaman la carta astral como sendero divino, porque justamente a través de la astrología podemos comprender el mapa que ha trazado nuestra alma para esta encarnación. Y en este live lo que vamos a ver es cómo los nodos del karma nos pueden enseñar de dónde viene aprendiendo nuestra alma y hacia dónde va. Así que bueno, les presento a mi querida Mariel Segenovich. Ella, además de ser astróloga, es osteópata y muchas otras cosas más. Así que bueno, es un placer para mí estar con ella. Hola a todos, hola Pablito, Belén, Juli, hola. Muy bien, pues en lo que se une Mariel. A ver, Mariel, ¿estás por ahí? Bueno, hola Ale. En lo que se une Mariel, quiero compartirles que este retiro que viene en puerta, que se llama Propósito del Alma, es un retiro que hace mucho que viene como cocinándose y que para nosotras es realmente un placer poder hacer esta fusión entre la astrología, que nos da como un mapa de ruta como más entendible de alguna forma a un nivel también racional, ¿no? Y los registros en donde hay información que tiene que ver con nuestra alma y que podemos conectar desde otro lugar. Entonces, esta combinación es lo que vamos a estar trabajando en este retiro del 26 al 28 de mayo en un lugar hermosísimo que se llama Las Suculentas, en Malinalco. Y vamos a estar trabajando astrológicamente con varios indicadores que en la carta nos muestran un poco el propósito. Y el propósito no desde un lugar rígido, de una meta o de algo quizá solamente concreto, sino el propósito como una integración. Así que bueno, Mar, me tienes que mandar la invitación para unirte. Ya vi que ya llegaste. Hola Rosime, Mariana. Necesitas poner la camarita con el signo de más. Bueno, Mar, tienes que poner la camarita. Ahí está. Ahí se está viendo Mariel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, estaba dándole con el dedo, no sé por qué no lo agarraba. Ah, bueno. Bienvenida, Mar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien. Como estuvimos hablando, siento que sigue nuestra conversación de Claro, hace un y un rato. poco sí, es así, estos vivos que está bueno porque tienen una tónica de íntima, ¿no? Sí. Como para poder estar conversando con todos los que están viendo, ¿no? Los que están participando. Sí, justo también si tienen dudas, chicos, chicas, déjenosla acá. Fan máxima de María. Bueno, eh, Mar, vamos a hacer una pequeña introducción para quien no sepa absolutamente nada de astrología, de cómo la carta astral puede servirnos como mapa de ruta que traza el alma justamente antes de encarnar y cómo nos puede dar esa información. Bueno, dale, buenísimo. Y Chiquito. luego les leo una partecita de un libro que estoy leyendo, que seguramente la mayoría lo leyó acá,
pero que está buenísimo cómo lo describe, porque en realidad sí, cuando nosotros nacemos, eh, hay toda una configuración energética, es decir, nacemos bajo un cielo, en un lugar determinado, en un momento determinado, y eso está claramente en sincronía, ¿no? Con todo lo que fuimos, somos y con todo lo que vamos a hacer, ¿no? Como que ahí está nuestro plan, ahí está de alguna manera cuáles son los desafíos, cuál es la energía que vamos a tener que trabajar, cuál es la energía que ya nos acompaña como algo que ya sabemos, que experimentamos, cuáles son nuestros apegos, cuáles son los lugares, eh, qué energía vamos a tener que habitar, ¿no? Como camino iniciático y a partir de dónde, desde qué lugar nos vamos a centrar, ¿no? Hay tanta información en la carta natal que nos habla del propósito, ¿no? Pero concretamente hay indicadores específicos que nos hablan como de una partecita más concreta acerca del propósito, ¿no? Porque esto que decíamos en nuestro anterior encuentro, que es que el propósito se va revelando, ¿no? A medida que yo voy caminando y que voy, digamos, a partir de mi voluntad y de mi conciencia, viviendo experiencias desde ese patrón energético de origen, desde ese cielo con el que yo nací, que me va a acompañar como si fuera un ADN energético a lo largo de mi vida. ¿Y cómo lo voy habitando? ¿Cómo voy desplegándome, tomando conciencia de distintas experiencias, ¿no? Repitiendo muchas veces, muchas experiencias hasta poder aprender, ¿no? Es dándose siempre con la misma piedra a veces, ¿no? Y eso lo podemos ver también en la carta, ¿no? Los lugares de apego, los lugares que nos son como muchos más fáciles quedarnos porque ya los conocemos, y la carta natal realmente nos da muchísima información, nos acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Pues si tenemos esta información, para comprender más qué es lo que se está desplegando en cada momento, ¿no? Y cómo yo voy habitando de una manera diferente todos, todas mis posibilidades energéticas, ¿no? Y esto de poder realmente hacer una integración de quién soy. Más o Me menos, encanta. claro, más o menos, nos podemos poner en cada lugarcito de la carta a investigar y cada partecita nos va a hablar de algo que tenemos que tomar para poder situarnos en un lugar de ver nuestro propósito. Pero esto es claro, se va revelando, ¿no? Se Sí. nos va revelando el hacia dónde, como una fuerza, ¿no? Porque Ujú. son fuerzas, son los planetas, son deidades, ¿no? Son grandes polos magnéticos con una energía particular que nos van tocando. Y Sí. dentro nuestro están esos planetas, ¿no? O sea, esto es lo interesante. O sea, nosotros somos polvo de estrellas también. Entonces, dentro de nosotros está esa energía de ese planeta, ¿no? Es como Sí. despertar y poder sintonizar con, eh, con esta posibilidad, ¿no? De vivirlo desde la conciencia. Sí, yo creo que en específico, bueno, para quien se esté uniendo ahora, esta charla es acerca de los nodos y creo que en ese sentido los nodos nos dan muchísima información justamente como de esa energía. A mí me gusta mucho, como decía Rudolf Steiner, de que el futuro es una energía que va entrando, ¿no? Y justamente esa integración de lo que se va a ir presentando como territorio de aprendizaje nuevo del alma y también lo que va hacia atrás, de alguna forma, que yo es mi base, ¿no? También para integrar. Pero bueno, ibas a leer el fragmento Ah, ese sí, que sí, sí, está sí, sí. Sí, no, increíble. no, sí, es autobiografía de un yogi que la deben haber leído un montón acá, de Yogananda, ¿no? Y
No, lo que les iba a leer es esto, justamente. Primero, un niño nace en el día y hora en que los rayos celestes están en armonía matemática con su karma individual, ¿no? Entonces es como exactamente en ese momento uno nace y entonces descubrir esta carta natal de cada uno, este mapa, esta configuración energética en la que elegimos nacer, es un datazo, ¿no? O sea, nos da una cantidad de información impresionante, ¿no? Es como descubrir realmente nuestro camino, ¿no? Y nuestro camino se va descubriendo y lo vamos haciendo nosotros, ¿no? Desde la voluntad, ¿no? Y acá voy a leer otra partecita, porque me encantó, me volví loca, que en realidad es un capítulo que se llama ¿Cómo dominar la influencia de los astros? Yo ya cuando llegué ahí dije, wow, ¿esto de qué, de qué va? Porque está buenísimo. Dice, la astrología es el estudio de la respuesta del hombre al estímulo planetario. Las estrellas no tienen conciencia de benevolencia o animosidad. Ellas simplemente emiten radiaciones. Tales radiaciones no ayudan ni perjudican a la humanidad por sí solas, pero sí proporcionan un canal apropiado para la operación exterior del equilibrio de causa y efecto que cada individuo ha puesto en movimiento en el pasado. O sea, esta clara visión, ¿no?, que tenía él, en realidad su maestro, porque él habla de que su maestro decía esto, de que es un canal la experiencia, ¿no? Es un canal para experimentar quiénes somos. Y realmente con los nodos, que es nuestro tema de hoy, los nodos lunares, se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Porque, ¿quieres que cuente un poquitito, aunque sea, qué son los nodos? Sí, porfa, justo te iba a preguntar eso, como a nivel concreto, ¿qué son los nodos del karma o los nodos lunares, como le llaman, ¿no? O la cabeza y la cola del dragón, que también me gusta mucho. Claro, sí, es como la cabeza y la cola del dragón, también se les dice. Los nodos lunares los usan muchísimo, o en realidad lo usaba la astrología dracónica, lo usa la astrología védica, o sea, lo usa toda la astrología que tiene como base esto de tenemos y vivimos muchas vidas y tenemos un camino evolutivo y una misión y una función evolutiva en cada vida, ¿no? Entonces, dentro de este parámetro lo usaba básicamente esas astrologías, pero son puntos matemáticos, y ahí esto está importante de decir, no es un planeta, no es un asteroide, no es una masa, no tiene masa, ¿sí? Es un punto, es un punto. ¿Y cómo se determinan esos puntos? Porque tenemos dos nodos, un nodo norte y un nodo sur. Siempre un nodo de otro, el norte y el sur, van a estar a una distancia de 180 grados. Imagínense en un círculo, que es el mandala, ¿no?, que tiene 360 grados, donde está todo el zodíaco. De un lado va a estar el nodo norte y exactamente opuesto va a estar el nodo sur, ¿sí? Acá Entonces, quiero siempre van decir a... una cosita nada Sí, sí, más. claro. Justo, si ustedes quieren calcular su nodo norte y su nodo sur, pueden ir a astro.com, poner sus datos y calcular. Pero lo que quería decir es, en general, no va a salir el nodo sur. Sí, es importante eso, porque luego dicen, no, es que yo no tengo nodo sur o no me aparece. Y eso es porque se da por hecho que está exactamente opuesto al nodo norte. Por ejemplo, si yo tengo el nodo norte a 10 grados de Géminis, mi nodo sur va a estar exactamente en el signo opuesto a los mismos grados, 10 grados de Sagitario. Una Así acotación es. virginiana. No, 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 está muy bien, sí, siempre, es verdad. Eh, Uno igual, inclusive en astro.com, uno puede cliquear que aparezcan los dos, nodo norte y nodo sur. Pero bueno, hay que ir a la configuración y decir quiero que aparezca bla, bla, bla. Pero sí, siempre, si hay un nodo, el nodo contrario, el nodo va a estar exactamente a 180 grados. Bueno,
¿Cómo se calcula ese punto matemático? ¿De dónde nace? Bueno, es la unión, ¿sí? Ese punto se marca en la unión de lo que es la órbita de la Luna, ¿no? La Luna se mueve de una manera generando un camino, una órbita, ¿no? Se mueve a través de una órbita. Y el Sol se mueve también, visto desde la Tierra, por supuesto, a través de lo que se llama la elíptica o las constelaciones. Las constelaciones son las que vemos en la elíptica. Su órbita, supongamos que está acá, la órbita del Sol, la Tierra está en el medio, ¿sí? Aclaro algo, es una astrología geocéntrica, ¿no? Está claro que no es el Sol el que tarda 365 días en volver a su mismo sitio, sino nosotros, la Tierra, que damos vuelta alrededor del Sol. Esto lo digo no para confundir, sino para que entendamos que todo lo que estamos hablando es cómo lo vemos nosotros como seres humanos desde acá. Y justamente es un sistema simbólico para que nos sirve a nosotros, ¿no? Sería otra la astrología vista desde otro planeta. Entonces, esa elíptica, ¿sí? Donde están las constelaciones, que es la órbita del Sol, supongamos que está acá, con la órbita de la Luna, que supongamos que está acá, se cruzan como si fueran dos óvalos. Se puede ver uno acá y otro acá. En el momento de cruce, se cruzan dos veces, ¿sí? En el momento de cruce, cuando está bajando hacia el sur, ese es el nodo sur. Y en el momento de cruce, cuando está ascendiendo hacia el norte, ese es el nodo norte. Entonces van a quedar dos puntos trazados que es muy interesante entender que son puntos del camino de la Luna y del camino del Sol, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque justamente van a hablar de un lugar donde yo voy a vivir mi energía de irradiación, de voluntad hacia mi camino de individuación, ¿no? Evolutivo desde el Sol, y aquel lugar, de alguna manera, de mi talento, de lo que yo ya conozco, de lo que me anida, de lo que me da sustancia, ¿sí? Y me permite entrar en esta encarnación, que yo ya pasé en el nodo sur, ¿no? Desde la Luna. Entonces, el nodo sur, de alguna manera, nos va a hablar de lo que yo ya conozco, de lo que yo ya viví, de mi memoria álmica. ¿Se puede, digamos, comparar con la Luna? Por supuesto. Lo que pasa es que la Luna, yo la vivo mucho a nivel personal en esta encarnación. O sea, es como la primera energía que yo tomo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy un bebé y nazco, ¿quién puede cuidarme, quererme, protegerme, darme sustancia? ¿Yo a mí misma? No. Necesito, como mamífera, que me cuiden, que me nutran, que me protegen, que me generen aldea, ¿no? Entonces, eso yo ya lo tengo totalmente afectivizado, es una energía que la tengo más vista. Ahora, el nodo sur, ¿sí? Que es de donde yo vengo, de mi memoria álmica, que me habla de eso, es algo mucho más inconsciente. Ya lo vamos a ir viendo después. Me fui por el nodo sur. El nodo norte está exactamente opuesto complementario. Ahora vamos a poner un par de ejemplos, ¿sí? Y es ese punto matemático también, donde la órbita de la Luna y la órbita del Sol se juntan, pero es donde están saliendo, ¿no? Hacia arriba, donde están yendo hacia el norte. Entonces, ese punto nos habla de nuestro lugar evolutivo, de un lugar que no conocemos, de un lugar, ¿sí? A donde, de alguna manera, la energía me va a llevar, la vida me va a llegar. Y sí funciona, de alguna manera, también como un ascendente, ¿no? Porque a lo largo de mi vida se va a ir mostrando, se va a ir revelando, ¿no? Hablan justamente esto que te gusta a vos, Tam,
de que uno cuando encarna es un dragón que lo parten al medio, ¿no? Y la cola es el nodo sur, que es de donde vengo, y la cabeza del dragón es el nodo norte y es hacia dónde voy. No me acuerdo de dónde vengo porque me partieron al medio y mucho menos tengo idea de hacia dónde voy. Entonces, claramente nosotros empezamos recordando, ni siquiera conscientemente, ¿no? Sino simplemente el nodo sur se presenta desde el inconsciente como un lugar repetido, fácil, común, muy cómodo y donde yo puedo empezar a identificarme, ¿no? Eh, no sé si más o menos fácilmente, porque depende de cada carta, realmente, esto lo vamos a hablar después, pero realmente es un lugar que va a aparecer en mi vida más tempranamente que el nodo norte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya conozco esa energía y de alguna manera va a venir y va a aparecer para que yo recuerde, para que yo tome esa energía, ¿no? El nodo norte no, el nodo norte es, de hecho, yo les cuento, siempre supe del nodo sur y el nodo norte desde los 25 años, que soy astróloga. Recién hace pocos años, bueno, 10 años más o menos, 8 años, que lo entendí. O sea, es como simplemente porque apareció, ¿no? Porque apareció en mi vida con mucha nitidez, ¿no? Es bastante parecido para mí al ascendente en el sentido que se va develando, pero yo lo veo y lo siento como si fuera una columna vertebral por debajo de la carta natal, ¿no? Como si la carta natal estuviera acá y acá estuvieran los nodos, dando como ese punto tan de brújula, porque de brújula ambos, ¿no? No solamente el nodo norte, porque acá es importante, a veces, o sea, hay todo un sector de la astrología, ya ahora no tanto, que dice, hay que ir hacia el nodo norte porque es el lugar evolutivo y el nodo sur lo que hace es atraparnos en un lugar conocido, en un lugar de repetición, en un lugar de repetición kármico, ¿no? Eh, lo conocemos, es talento, es aprendizaje, es algo tan importante para poder integrar y para poder caminar hacia el nodo norte, porque entendamos algo, son opuestos complementarios, están exactamente del otro lado. Nos están invitando de alguna manera, por supuesto que al principio, a tomar esa energía de lo que conozco, a ir probando de a poquito, uy, ¿cómo es del otro lado, no? ¿Cómo es esto opuesto donde me siento muy extraña y donde no sé si es algo mío, si puedo, si qué, y vuelvo nuevamente a ese nodo sur. Y esta danza que voy haciendo entre el nodo sur y el nodo norte, voy tejiendo una danza que me permite integración, ¿no? Que me permite una integración entre pasado y futuro, ¿no? Entre... Es como si me permitiera estar en presencia. Me encanta Y, eso. claro, sí, me permitiera estar en presencia bien desde abajo, ¿no? Siempre actuando ahí, siempre estando, siempre navegando. Sí. Me gusta mucho, eh, como que te escuchaba y me parece hermoso cómo la astrología nos permite, desde un lugar más generalizado pero muy profundo, ver los procesos de aprendizaje del alma, ¿no? O sea, porque todo esto que escribías, justamente de esta manera también lo vemos en registros, ¿no? El alma
tiene una esencia que no cambia, pero que necesita de experiencias para irse aprendiendo a encarnar y a manifestar en el mundo, ¿no? Y para eso justamente trabaja con procesos polares de aprendizaje, que eso es justamente el proceso karmático, ¿no? Tenemos muy como demonizado el karma, pero en realidad es lo que nos permite ir magnetizando las experiencias que el alma necesita como escenario para vivir. Y justamente lo que se ve en general en la primera parte de nuestra vida es un escenario que nos recuerda mucho al escenario pasado para lo que tú dices, para poder recordarlo, ¿no? Entonces, me gusta mucho la forma en la que estás describiendo de cómo ves también el nodo sur, porque tenemos esta idea como de, no, es pasado, hay que dejarlo atrás, y la única manera de poder eh, ir al presente y a lo que sigue tiene que ver con integrar el para qué estuvimos ahí. Porque está bien, yo pasé por un proceso anterior que me dejó quizá algunos traumas y algunas repeticiones ahí automáticas, pero también me dio un montón de herramientas. Y es recién cuando empiezo a integrar mis herramientas que gané en esos procesos de vidas pasadas que puedo empezar a avanzar hacia cuál era el propósito de haber pasado por ahí, ¿no? Entonces, el nodo sur en ese sentido, y a mí me gusta mucho cuando hago registros ver las cartas de las personas, veo cómo es muy interesante que hasta que ese nodo sur, esa energía que yo aprendí, no se incorpora de una manera consciente y se pone en práctica a nivel de herramienta, es como si esa energía del futuro no pudiera terminar también de entrar y entrelazarse, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo lo vi mucho en consultantes, ¿no? Como el rechazo también por esa energía, ¿no? Porque concretamente los habían llevado a lugares de repeticiones pero generando una vivencia negativa de alguna forma, ¿no? O sea, donde no podían amar algo que conocían, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con la aceptación también, ¿no? O sea, bueno, como todo, pero en este caso es como, es la aceptación también, inclusive si hubo trauma, ahí donde está el apego, ¿no? Ahí donde está el apego a algo, la repetición, es un lugar tan valioso, Sí, justo porque me es, quedé pensando ahí de nuestra conversación que me preguntabas, ¿no? Como tú cómo lo viviste y me quedé pensando otra cosa de la que te conté. Yo tengo nodo sur en Géminis, ¿no? En la casa 10 y por supuesto nodo norte en la casa 4 en Sagitario, ¿no? Y claro, todo este proceso de haber nacido rodeada de una familia tan intelectual y que le daba tanta prioridad también a la academia, ¿no? Y cómo hasta cierto punto de mi vida, mi máximo top era tener un postdoctorado de la historia cultural de la Edad Media en la Sorbona o ¿sabes? Y cómo la vida fue entrando y fue como, no, realmente lo que tienes que conectar es con algo mucho más humano, más de la experiencia, como de la sabiduría está en la vida, ¿no? Y se impuso esta cosa sagitariana como de dar clase, de conectar como con la parte espiritual, México, ¿no? Y luego sí, como con que dije, un sentido, más allá de la información en sí, que todo esto tenga un sentido, ¿no? exacto, sí, 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 estuvo bueno verlo desde otro lugar. Sí, y la base, ¿no? Porque la casa 4 es como, no, quédate acá en este núcleo, ¿no? Justo, Es súper, dime. ajá, te quería que nos expliques un poquito, eh, a ver, porque los nodos todo el tiempo se están moviendo, ¿no?
y, por ejemplo, marcan patrones de aprendizaje, así como marcan en mi carta, cuando yo nací, una columna vertebral, ¿no? Un poco me dicen de dónde vengo y hacia dónde voy, por así decirlo. También a nivel colectivo marcan estos procesos de aprendizaje como colectivo humano, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero antes de entrar en eso, quería que nos cuentes, justamente a nivel personal, individual, para las personas que vayan a ver su carta, y esto justamente lo vamos a trabajar en el retiro contigo previo, ¿no? En una sesión personalizada y también con mucho más detalle e información de cada indicador, pero el nodo norte y el nodo sur se tiñen tanto por el signo en el que están, como también nos da información la casa en la que están, ¿no? En la carta natal. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos dos factores que influyen? Sí, claro, claro, totalmente. Sí, no solamente eso, pero vamos a empezar por ahí. Eh, por supuesto, el signo, o sea, la constelación, el signo del zodíaco, donde esté tanto nodo sur como nodo norte, que siempre van a ser opuestos complementarios, signos opuestos complementarios, nos van a hablar del eje que va a estar en juego, ¿no? De las distintas energías, ¿no? Que van a estar en juego, que una energía que ya conozco, ¿no? Es como ese nodo se va a teñir, ese pasado, ¿no? Ese nodo sur, esa experiencia de vidas pasadas, ese recuerdo álmico, ese apego que puedo llegar a traer a determinadas experiencias, va a tener una energía particular. Y si el nodo está, por ejemplo, ahora todavía, el nodo sur transitando por Escorpio, ¿no? Bueno, las experiencias que trae la persona como conocidas serían la gente que nace ahora, todavía no va a cambiar hasta julio, eh, van a ser experiencias escorpianas, experiencias de profundidad, ligadas a ir a lo oscuro, a mostrar la sombra de lo que los demás no quieren ver, a conectar con ese lugar, ¿no? O sea, esa memoria, eso que ya conocen, ¿sí? Va a tener que ver con eso, ¿no? Con esa energía escorpiana. Y a su vez, hay que ver, por supuesto, el nodo norte, es decir, el lugar evolutivo va a ser, a ver, conéctate con tu cuerpo, con tus sentidos, con el poder quedarte quieto y tomar la vida, ¿no? Con poder disfrutar la vida, con poder materializar en la vida, ¿no? Con entender de los ciclos, poniendo el ejemplo, ¿no? De un nodo sur en Escorpio y un nodo norte en Tauro, ¿no? Ir hacia ese lugar. Pero si yo no encarno primero ese nodo sur, si no me acuerdo, si no toco eso, el baile no se produce del todo, ¿no? No es como que empiezo a saltar de un polo a otro en cambio de empezar a permitirme bailar con estas dos energías, que en realidad son una. Tauro-Escorpio, estamos hablando del eje de la sustancia, el eje de la magia, el eje de la alquimia, ¿no? Del poder materializar. Pero también es importante en qué casa está ese nodo. Importante, importantísimo, porque no me va a hablar solamente de la energía, me va a hablar de en qué escenario de mi vida concreto, porque las casas, esto para la gente que no sepa, son áreas de experiencia concretas, como si fueran escenarios de mi vida, ¿no? El escenario de mi origen, de mi familia, de mi base psíquica, de ahí donde yo, mi manera de hacer nido, ¿no? La casa 4, mis emociones, la casa 10, como estoy dando el ejemplo de tus nodos, ¿no? La casa 10, la profesión, mi lugar en el mundo, el poder llegar alto, el generar una meta y poder mostrarla al mundo y dársela, el poder realizar. La casa es tan importante porque cuando yo me meto en ese ámbito,
de la casa del nodo norte o del nodo sur, voy a poder vivir, y eso está bueno para que ustedes, cuando vean en qué casa está, pueden, pueden realmente empezar a experimentar esa energía, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando el ascendente cae en el nodo sur? La leí y me pareció interesante, por eso la agarré. Sí. No, es muy interesante, porque esto, acá vamos a ver ya que en cada carta van a haber diferentes cuestiones que parecieran antagónicas, ¿no? Porque es esto, ¿cómo puede ser que la energía del ascendente se supone que es mi camino iniciático, aquel lugar por el cual yo transito esa energía y voy reconociendo quién soy verdaderamente, ¿no? Y a la vez es un lugar que de alguna manera ya conozco? ¿Cómo es esto? ¿No? Claro, porque Siempre el en la... ascendente tiene una energía muy, en realidad, de nodo norte, ¿no? Como hacia dónde Claro, voy, que tengo que incorporar y que caiga el nodo sur ahí es complejo, ¿no? Y yo creo que en esa pregunta justo hay mucho del propósito, ¿no? Del servicio. totalmente, exactamente. Y por eso es importante decir que cada carta es única y que el poder interpretar, por ejemplo, no es lo mismo un nodo sur en el ascendente, un nodo sur en el ascendente, cuando esa persona además tiene una luna en un lugar determinado, ¿no? O sea, hay que interpretar la carta en su totalidad. Y nunca hay cuestiones contradictorias, ¿no? Todo habla siempre del propósito, de la energía, de lo que nosotros no hicimos por ahí es integrarlo todavía, ¿no? Y lo vemos como la misma energía es para mí un lugar que ya conozco y a la vez es una energía en la que tengo que entrar para descubrir quién soy. Sí, ¿no será que son distintas formas de entrar y habitar esa energía? ¿No será que una energía tiene muchos niveles y formas de ser habitada? Lo hiciste de esa manera y eso es lo que conoces. Pero, ¿por qué tiene que ser igual tu camino? Parece que algo nuevo, diferente, tenés que conocer de esa misma energía. ¿Sí? Hay un ejemplo que se me vino ahorita que me sirve también para como integrar esto de cómo ir entrelazando, ¿no? El trabajo de la astrología con el trabajo que podemos hacer de los registros, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos ciertos dones que son esenciales. Ahora vamos, al final vamos a las preguntas, ¿eh? Eh, y hay dones que nosotros adquirimos como herramientas justamente a través de lo que vamos trabajando, en los temas que vamos trabajando en vidas pasadas, ¿no? Y yo siempre les pongo, cuando vemos la parte de servicio, este ejemplo. Supongamos que es un alma con una esencia que está muy conectada como a las esferas superiores, a traer armonía, ¿no? A compartir algo muy, muy sutil, pero a la vez que necesita llegar muy profundo como en la materia, en lo concreto. Entonces, quizá a ese alma le cueste mucho, por ejemplo, las matemáticas o entender las cosas, las formas lógicas en las que los humanos quizá pueden describir, por ejemplo, estas cuestiones sutiles, ¿no? Y ese alma necesita venir a expresarse a través de la música, ¿sí? Entonces necesita, y esto es como, sería parecido un poco al nodo sur en Virgo y nodo norte en Piscis, ¿no? Necesita poder incorporar, decir, bueno, acá la música se escribe aprendiendo matemáticas. Entonces me voy a aventar varias vidas de matemáticas, números, aprender a bajar a la lógica humana para después poder ser, no sé, un Beethoven. ¿Me explico? Entonces voy ganando herramientas que después me sirven para expresar esa frecuencia acá abajo, que sería, por ejemplo, ese
no sé, ese nodo norte en Piscis que viene a compartir a través de la música esa resonancia o esa energía esencial también que trae, pero si no integra el aprendizaje pasado, si lo rechaza, si dice no, las matemáticas no, y no, no va a poder realmente hacer ese proceso. Pero muchas veces, como dices tú, rechazamos esa parte anterior porque no solamente nos ha costado mucho trabajo, sino que a veces en la repetición de muchas vidas de matemáticas, me olvido también que yo voy hacia esa otra frecuencia. Siempre pongo el ejemplo del profe de matemáticas que tiene su banda de música, ¿no? Porque justamente... En un garage. Ahí en el garage, exacto. Así lo imagino. Pero bueno, lo importante en poder ver estos procesos es poder ir recuperando también el para qué tuve que pasar por lo anterior, ¿no? Claro. Tiene que ver con una necesidad del alma de tener una experiencia para incorporar una herramienta. Por eso el servicio, es decir, lo que yo vengo en esta encarnación a dar, a partir de lo que yo gané de mis experiencias pasadas, pero también lo que yo tengo que incorporar como reto, ¿no? Porque probablemente al de matemáticas, que lleva mucho tiempo haciendo matemáticas, aunque sea hipersensible, le va a costar soltarse también a expresar, a resonar, ¿no? Entonces, ese reto, esa combinación entre las herramientas que traigo y el reto, es mucho lo que decía Yogananda, de decir, también la época, el linaje de esa persona, el contexto necesita que yo haga ese proceso. Totalmente. Totalmente. Muy interesante. Muy interesante, me encanta. Es como darnos cuenta ya que todo habla de lo mismo, ¿no? O sea, desde distintos lenguajes simbólicos y lugares de interpretación del ser y del qué venimos a hacer acá y por qué estamos acá. Nada, se trata de integrar, ¿no? Se trata de integrar quiénes somos y de desplegarlo de la manera más coherente, ¿no? Más coherente con nosotros mismos, ¿no? Y con los demás, con quienes somos. Sí, creo que ahí está como esa mezcla un poco entre, que creo que es así lo vamos a trabajar en esta propuesta del retiro de propósito. Como, por un lado, tener esta información está buenísima, porque sí ordena, sí hay algo. Yo lo he visto en mucha gente, por ejemplo, que veo sus regresiones a vidas pasadas, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que describiría su nodo sur por casa y por signo, ¿no? Pero también esto que tú siempre dices, como de poder escuchar, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga la información de que un nodo norte en Acuario va hacia hacer comunidad, no implica que de alguna manera la vida me vaya mostrando en lo real, en lo concreto, cómo es eso, porque si no también tendemos a idealizar, ¿no? Ay, el propósito es llegar a este lugar y nos perdemos de escuchar un poco cuál es la propuesta única de la vida. Claro, nos hacemos imágenes también, ¿no? O sea, es el símbolo te lleva a tocar en momentos determinados lo que nosotros creemos que es. Después la vida nos acerca lo que es, ¿no? Y sí, claro que sí. O sea, son imágenes, pero son imágenes que nos hacen resonar en un lugar de verdad. Sí, sí. O sea, ese ahí, es el símbolo, ¿no? Ahí justo mi pregunta es, bueno, tenemos el nodo norte que nos va a mostrar, ¿no? Hacia dónde va nuestra alma, qué energía tenemos que incorporar, y bueno, cuando vean el signo van a ver de qué se tiñe esa experiencia, ¿no? Y cuando vean la casa van a ver en qué ámbito de experiencia de su vida va a aparecer, ¿ok? Y el nodo
sur es de dónde viene aprendiendo su alma, ¿sí? Y igualmente el signo va a decirles qué energía tenía esa experiencia y la casa en qué escenas, qué tipo de escenas sucedían, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer esta integración entre ese nodo norte y ese nodo sur? Primero entendiendo, para mí, o sea, primero observándonos, ¿no? Eh, observando muy claramente cómo se despliega en mí eso, ¿no? O sea, no es una cuestión teórica, es algo que estando en determinada escena, cuando estoy en pareja, ¿no? Cuando me abro al encuentro con el otro, casa 7, supongamos, eh, aparece una energía de Leo, suponete, ¿no? O sea, ahí me toma como una memoria, supongamos que sea nodo sur, en casa 7 en Leo, ¿no? Entonces ahí me toma una memoria de el necesito brillar, necesito que me vean, necesito ordenar, que el vínculo se ordene a partir de mi presencia, o necesito que ese vínculo tenga, me recuerde, ¿no? Quién soy también, ¿no? Cuando yo veo qué es lo que me pasa a mí, ¿no? No la imagen que tengo de lo que se supone que me pasa así, y qué me pasa internamente, ¿no? O sea, cuando puedo registrar, acá lo más importante de todo para mí es poder registrarnos, poder registrar cómo se da en cada uno, no como teóricamente se debería dar, sino qué es lo que yo siento, qué es lo que yo percibo, dónde, o sea, la manera de integrar es también ver en qué cosas me gusta y en qué cosas no me gusta esa energía, ¿no? O sea, dónde siento que la rechazo y dónde siento que la quiero tomar, ¿no? O sea, y tratar de ser conscientes que seguramente va a tener un abanico amplio, ¿no? Me De gusta eso, porque también es como un proceso muy de discernimiento, decir, bueno, a ver, esta, esta, este contexto que se me hace tan conocido, ¿no? Y tan, de alguna forma, repetitivo, como qué herramientas me da y a dónde también me estanca, porque también ahí hay una energía de poder ver en dónde estamos atrapados por conocidos simplemente, ¿no? totalmente, y sentirlo, Sí, antes de sentir querer eso. sacárselo de encima. Claro, Sí. registrarlo, darle el tiempo necesario a habitar ese nodo sur, a ver qué tan egocéntrica puedo ser en la pareja con ese sol no sé qué, y a ver que también es una maravilla lo que me pasa, porque por mi sola presencia hay algo que se centra en el vínculo, ¿no? O sea, tengo un gran talento en lo vincular y desde mi irradiación, y por otro lado, puedo ponerme como hasta caprichosa. Entonces, estoy dando ejemplos, ¿no? O sea, a cada uno le pasará lo que le pase con, si estoy dando el ejemplo de alguien en particular, que seguramente sí, este es un ejemplo. Y después, ver justamente qué es lo que me llama del otro lado, ¿no? Cómo la vida, el no norte, me lo va trayendo, me va trayendo circunstancias como un buen ascendente, donde primero lo veo como algo raro, me va a costar trabajo ir ahí en general, ¿no? Porque es algo muy Nuevo. distinto. Sí, les digo acá entre nosotros, es lo mismo, o sea, es la misma energía. ¿Por qué digo que la veamos, la sintamos? Porque es descubrir la esencia de esa energía moviéndose, que realmente son dos polos de lo mismo. Es el Sí. mismo color, ¿sí? Sí, sí. Acá, o En- sea, para la gente que igual se haya perdido un poquito, lo que dice Mariel es que los nodos siempre van a estar en dos signos opuestos complementarios, entonces que en realidad esos signos son polos de una misma energía, por eso se llaman ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje
Leo y Acuario es el eje de la identidad y se expresa desde dos polaridades totalmente diferentes, ¿no? En Leo es centralizada y en Acuario es descentralizada, ¿no? Por dar así una mínima explicación, pero es la misma energía que se va polarizando de alguna forma. Sí, y entender justamente esto de integrar. Siempre integrar tiene que ver con la conciencia. Y para tener conciencia tengo que poder registrar. Y para poder registrar tengo que entregarme a la experiencia, ¿no? Sí, encantó eso. Y sí, y a entregarme a la experiencia a veces es lindo y a veces no es tan lindo, ¿no? Entonces, pero así es la vida, ¿no? Es meterse en la experiencia que obviamente lo no tan lindo termina siendo tan tesoro que, que termina siendo hermoso. Claro, por Aunque eso la cabeza y la cola del dragón estás tocan, integrándote, ¿no? sos el dragón, no sos una cabeza, no sos una cola, sos ese dragón. Y para encontrarte con esa potencia del saber que estás acá haciendo algo evolutivo, es porque sabes perfectamente de dónde vienes, ¿sí? Y que lo traes contigo, y a mucha honra. Entonces, creo que está lindo rescatar en esto de cómo integrar, ¿no? El nodo sur y el nodo norte. Creo que la primera es entregarnos a la experiencia, poder darnos cuenta en qué momento somos tomados por esa energía también conocida del nodo sur, de nuestras experiencias de vidas pasadas, nuestras formas quizá más automáticas en las que nos sentimos como, ah, ok, acá ubico, ¿no? Total. Pero en ese sentido me encanta la astrología, no como un condicionante de cómo fue o cómo tiene que ser, sino para poder también abrir más los ojos. ¿No? Decir, ah, estoy repitiendo una experiencia y no por eso me dejo de entregar a esa experiencia, ¿no? Y después para mí Totalmente. la otra clave, además de poder registrar, ¿no? Y entregarse, es poner en acción las herramientas que me da ese nodo sur. Recuperar, ¿no? Por ejemplo, como decía, si yo tengo el nodo sur en la casa 7, bueno, voy a tener muchas habilidades de llegar a acuerdos también, de registrar al otro, ¿sí? Y quizá me cueste un poco más la parte del nodo norte de verme más a mí, ¿no? Tener una Claro. actitud más individual, pero ¿cómo puedo ir poniendo también al servicio esas herramientas que yo ya gané? Porque esa integración en la práctica es mucho de lo que me va acercando y abriendo también a que este flujo del futuro se vaya como metiendo en mi vida, ¿no? Claro, es como entregarme y entregarlo, Claro, ¿no? me encanta, Sí, me encanta. sí, algo ¿Y así. cómo ves esto de la relación entre los nodos y el propósito de vida? Ja. Bueno, muy directo de alguna manera, o sea, me resulta una relación muy directa. Lo digo además porque, bueno, yo soy taurina. eh, Cuando me llega al cuerpo la información, ascendente en Piscis, pero taurina, cuando me llega al cuerpo la información, cuando la paso por el cuerpo, ahí la comprendo perfectamente. Y realmente, para mí, este nodo sur, nodo norte, es una brújula oculta que tenemos todos para en cualquier momento sacarla y decir, a ver, estoy en caos, estoy que no sé, estoy que no sé qué. Saco esa brújula y ya sé que en el área de experiencia donde esté el nodo norte, con la energía del nodo norte, ahí no sé si voy a estar feliz o no feliz, ahí voy a estar en un lugar que va a estar bien que esté, ¿sí?
Me encanta. Es como, es una brújula. Para mí es Fue una súper, brújula. súper concreto eso. Sí, sí, es Gracias. que, y en el otro lugar también va a estar bien, porque, digamos, en el nodo sur también no me quiero quedar mucho, porque no es mi lugar ahora tanto, ¿no? Es Sí, como, voy de visita, exacto. voy de visita, tomo eso, pero no, déjenme tranquila ahí, ¿no? O sea, es una brújula, para mí es una brújula real, concreta, ¿no? Eh, y es una brújula de un eje de lo que yo soy y de lo que vengo a hacer, ¿no? El de Sí, dónde vengo y a dónde voy, y por supuesto que es integrar, es pararse en el medio de la carta, porque yo soy todas las energías de la carta, pero esa brújula, si yo tengo que hablar de propósito, forma, es una columna vertebral, ¿no? Después me tenemos encanta. un montón de otros indicadores que les vamos a hablar en otras, en otro momento, Sí. pero sí. Sí, vamos a ir haciendo estos lives en donde vamos a ir tocando estos indicadores que hay en la carta con respecto al propósito, porque además el propósito es algo que ahorita está muy presente para todos porque justamente estamos en un tiempo en donde nos toca hacernos cargo de eso, ¿no? Entonces, creo que la astrología nos puede ayudar mucho a poder como comprenderlo y también vivirlo, ¿no? Y obviamente los registros. Ujú. Bueno, voy a leer las preguntas. Dice, Thinking Nash dice, en llamas gemelas, ¿el nodo norte siempre está en la casa 7 o no es obligatorio? Bueno, yo para empezar, esto de las llamas gemelas para mí es un invento bastante New Age, ¿no? Sí, claro que, perdón, pero para mí es así. Claro que hay almas con las que uno va aprendiendo y me imagino, Mar, no sé, que sí, si hay temas de conjunción, ¿no? Del nodo norte, por ejemplo, del otro, en mi casa 7 habrá o al revés, digamos, habrá algo importante, pero no sé cómo lo ves tú. No, a ver, en el tema de tener ya ahí entramos en el terreno más de sinastría, ¿no? O Claro. sea, que tiene que ver con la sinastría, es el estudio de una carta, de cómo se vincula una energía con otra energía, ¿no? Ujú. Entonces, hay que ver justamente este vínculo, cómo es. No siempre es en sí un indicador, a veces es mucho más fuerte tener la luna del otro sobre nuestro sol exactamente en el mismo lugar, o luna Saturno en el mismo lugar, o mi sol arriba del ascendente de Tam, por ejemplo. O sea, hay que ver, si hablamos de dos energías, de dos personas, hay que ver esa vincularidad que es mucho más compleja. Lo, Eh, lo que a mí sí me ha pasado en ciertas relaciones, no necesariamente nada más románticas, pero sí importantes, es que muchas veces hay gente que me pone su luna en mi nodo norte o como su sol en mi nodo norte. O sea, tengo mucha energía sagitariana que me va también guiando a mí hacia ese lugar que yo tengo que ir, ¿no? Entonces, creo que por ahí también uno va haciendo constelaciones con gente ujú. que le va mostrando ese camino evolutivo de alguna forma, ¿no? Le va desplegando también esa energía alrededor. Sí, es muy interesante cuando uno hace una sinastría, o sea, cuando uno ve la carta de otra persona, quien ama, quiere o se está vinculando y es importante para uno, eh, y la de uno. Por supuesto que cuando hay un planeta en conjunción, ya sea con el nodo sur o con el nodo norte, sí nos va a estar indicando, eh, si está en conjunción con el nodo sur, que esa función energética del planeta, por ejemplo, no sé, el sol mío en el nodo sur de Tam,
¿no? Está hablando que sí, claramente mi identidad tiene que ver con el pasado y con la experiencia de Tam, o sea, y yo voy a estar vibrando en ese mismo lugar. Sí, por supuesto, si está en conjunción con el nodo norte, tiene que ver cualquier planeta en conjunción con el nodo norte de la otra persona, cualquier planeta mío en relación con el nodo norte de la otra persona, justo, porque esto también es importante. Cuando hacemos una sinastría tiene que ser justo con los nodos porque como son puntos matemáticos, no es que más o menos cerquita, no, 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 que esté ahí, Claro. eh, nos va a dar, sí, esta certeza de vengo a hacer algo con esta persona, ¿no? Hay Sí, algo mío que tiene que ver con el camino evolutivo del otro. El sí, otro se día vino un siente, ¿no? O sea, consultante que cuando justo alguien, tenía el nodo norte sobre mi sol, grados, minutos y segundos. Dije, acá estoy para ti. claro, o sea, realmente se siente cuando son conexiones tanto de nodo norte como de nodo sur, porque son vínculos kármicos en todo sentido, ¿no? No tomen karma como algo negativo, Ujú. sino como algo, un pacto de alma, de alguna forma, ¿no? Bueno, voy a seguir, dice Priscila Carrera. ¿Se podría decir entonces que el propósito del alma tiene que ver con la integración de estas dos energías y poner al servicio de vida ese aprendizaje? Pues sí, bastante sí, ¿no? O sea, otras cosas más, por supuesto, pero sí, claro. ¿Vos qué pensás, Tam? Sí, total. Creo que resumió toda la Sí, sí, charla, sí, Priscila. listo. Muy La bien, Priscila. próxima, ¿quién era? Priscila. Priscila, la próxima hablas vos. Sí, exacto. Muy bien. Luego, Ale dice, ¿cómo influencian los nodos transitando en el momento a los de nuestra carta natal? Ok, está bien. Depende dónde estén transitando, ¿no? Obviamente, pero es muy interesante. Hay momentos, ¿no? Más interesantes que otros. Como por ejemplo, cuando los nodos tardan, tienen un ciclo, esto no lo dijimos, de 18 años y unos meses, ¿no? Entonces, cuando transcurren 9 años, van a estar exactamente opuestos, ¿no? O sea, si yo nazco con el nodo norte en Acuario, nodo sur en Leo, cuando están a los 9 años se produce la primera oposición, ¿no? Que van a estar exactamente contrarios. Ese es un momento importante, ¿no? Porque es un momento de poder ver esta situación, ¿no? Porque justamente están opuestos. Entonces, me da la posibilidad de tomar el lugar que la energía está para tomar evolutivamente lo que yo ya sé y para dejar de alguna manera o drenar lo que yo vengo a hacer. Entonces, hay un despertar, sobre todo del nodo sur, ¿no? Porque el nodo norte activa en ese momento lo evolutivo. El tránsito del nodo norte nos marca la energía, cualquier persona que nace ahora, su nodo norte está en Tauro, por ahora, por unos meses más, ¿sí? Entonces, van activando, por supuesto, en la carta natal, pero sobre todo los puntos, porque es muy sutil, por supuesto que si el nodo norte está sobre nuestro sol, va a generar determinadas cuestiones. Pero eso ya hay que ver en cada carta, es como Sí. mucho más sutil, pero sí a los 9 años, a los 18, cuando se produce un retorno, ¿no? Ese momento también es importante. Se me hace interesante, sí, como que los 9 y los 18 y cada 18 años Y hay como una cada especie 9. de renovación, ¿no? Ujú. De esa columna y de ese plan de alguna forma. Y justo algo que queríamos hablar brevemente, obviamente no nos vamos a explayar, pero creo que es interesante entender esta relación entre cuando nosotros nacemos tenemos en la carta el nodo norte y el nodo sur, ¿no? Pero eso implica que todo el colectivo humano en ese momento estaba haciendo ese aprendizaje, lo cual me parece fascinante de entender cómo en realidad todos compartimos un
karma o una necesidad de aprendizaje colectivo que también va siendo marcado por estos nodos del karma, que además tienen mucho que ver con el plano astral y nuestro cuerpo astral y cómo estamos resonando en todo nuestro inconsciente y en todas las situaciones que necesitamos generar para pasar de lo que está en sombra a lo que necesitamos ver y transitar, ¿no? Y me parece muy interesante ahora que están el nodo sur en Escorpio, cómo han salido también a la luz toda esta densidad, no solamente del abuso de poder, de todos los tipos de abuso, sino también toda la densidad astral que se está manejando, todo lo que se está purgando en los sueños, ¿no? En esa parte como en las hay un movimiento de entidades también muy fuerte, ¿no? La gente está teniendo mucho contacto con eso y a la vez hay algo que nos dice constantemente, suelten el pinche drama, ¿no? O sea, basta de revolcarse en la mierda, por favor, vean lo que sí hay, vean la vida que emerge de cualquier barro, ¿no? Esta parte del nodo norte en Tauro que ahorita nos está diciendo, vayan a lo vital. Y eso me parece muy interesante retomar ahora porque ya en julio, como decía Mariel, pasan los nodos a nodo sur nodo sur Aries. a Libra. Y no. Que como van al revés. Claro, sí, mi cabeza siempre van retrógrados. Esto sí, acuérdense, porque uno dice, pero ¿cómo? Claro. Tendría que pasar a no. Ahora está en los primeros grados de Tauro, ¿no? Claro. Y va a pasar a los últimos grados de Aries el nodo norte y va a ser el nodo sur de Escorpio. Para que entiendan un poco los ejes, ahora como humanidad estamos aprendiendo el eje de la muerte, Escorpio, la vida, Tauro, y vamos a pasar, por decirlo muy simplemente, pero vamos a pasar a aprender un eje que tiene que ver con ir hacia un lugar más individual, a Aries, y dejar esta cosa más, o vamos a trabajar mucho el tema de las relaciones, de la codependencia, de la superficialidad, de Libra, ¿no? Va a ser interesante el trabajo. Sí, va a estar súper interesante porque también es como, el deseo, ¿no? Es como darle lugar al deseo y a la autodeterminación del deseo, ¿no? Como, bueno, esta soy yo. Sí. Sí, igual está bueno que aprovechemos de acá, Julio, todavía esta parte del eje, ¿no? Tauro-Escorpio, porque después va algo bastante distinto. Dice Rosime, tengo una duda similar a la que planteaban. Tengo el nodo norte en Sagi, al igual que mi luna, y el nodo sur en Géminis, al igual que mi ascendente. ¿Qué implicaciones puede tener? Muy hermoso. Me encanta cuando pasa eso en una carta, a mí, por lo menos, porque primero, nada, te lleva a no hacer matemática, ¿no? A sentirlo, ¿no? Me encantaría ver tu carta entera, pero sí, ya hay algo de tu memoria, ¿no? Álmica que ya conoces y vas a seguir un camino y tienes que seguir un camino de individuación energético parecido a lo que ya hiciste, pero parece que totalmente distinto, ¿no? Y por otro lado, tienes ese nodo norte al lado de la luna, ¿no? O sea, hay una parte tuya que afectiviza un lugar, pero que también, como la luna es esa base nutricia, ¿no? Que nos cuida, nos protege, también llega a un determinado momento, ¿sí? Que puede ser nuestro lugar de protección, se convierte en un lugar de comodidad y en un lugar de cárcel y no nos permite evolucionar en esa energía. O sea, claramente, ¿sí? Tu Géminis y tu Sagitario necesitan
necesitas hacer un doctorado, ¿sí? En ambas materias. ¿Qué quiere decir? Hay algo que tomar y hay algo que soltar de ambas energías, pero tienes que investigar otro canal de esa energía, otro tipo de manifestación, encarnarlo de una manera diferente a la que vienes, porque Géminis no es esto, tiene un abanico tan grande, ¿sí? Es una vibración, ¿no? Entonces, ¿cómo tú la puedes encarnar? ¿Qué es lo que tú conoces de esa vibración? ¿Y qué es lo que realmente la vida te está mostrando? Que esa vibración tiene todavía mucho más para aprender, ¿no? Sí, me encanta, porque además justo, bueno, Rosime, ni modo, tú preguntaste, voy a tener que hablar de tu vida personal, ¿no es cierto? Pero justo Rosime sí tiene como un background académico, pero también tiene una gran sensibilidad y ahora justo está en la escuela de lectores, de registros, ¿no? Ah, Y tiene esta amplitud de no solamente esta parte sagitariana de querer experienciar y descubrir el sentido de la vida, sino que también hay como hay una parte lunar en su forma de vivir eso, que es muy física, es muy profunda, es muy psíquica, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esa combinación, porque al final uno necesita la mente racional pero para poder hacer una síntesis sagitariana, ¿no? También de la vida. no, por supuesto, pero además es lo que hablábamos, Uh ¿no? -huh. Como lo que vienes a hacer es, necesitas esa base, necesitas esa sustancia, ¿no? O sea, esa sustancia de la luna te permite habitar tu nodo norte, ¿no? Es así, ¿no? Es como, y justamente poder transitar el camino geminiano, ¿no? Del ascendente, te permite, ¿sí? También soltar y despegarte de los lugares de apego y llevar por ese camino las maravillosas herramientas geminianas que seguro traes contigo. Sí, me encanta. Bueno, la última pregunta es, ¿a dónde me pueden hacer mi carta? Bueno, yo recomiendo a Mariel, Astro Corporea es su Instagram. Instagram. Y bueno, queremos invitarlas, todavía tenemos lugares para este retiro, en donde van a estar haciendo, el retiro se llama Propósito del Alma, es del 26 al 28 de mayo en las suculentas en Marinalco, que es un lugar hermoso. Y me encanta este retiro porque está súper completo de la manera que lo planteamos, porque antes de empezar ustedes van a recibir una lectura personalizada con Mariel, en donde van a ver todos los indicadores relacionados al propósito y también como siempre para mí las lecturas de astrología con Mariel son como muy a la vez espirituales porque ella también como que está muy conectada y canaliza, ¿no? De alguna manera con su ascendente Piscis. Y por otro lado van a recibir también un curso para aprender a leer registros akáshicos a su ritmo, para ir preparando su canal, porque vamos a hacer un trabajo en el retiro utilizando lo que ustedes vayan descubriendo astrológicamente y con unas dinámicas que Mariel nos va a poner a la distancia. Ella va a estar en Argentina y todo el proceso previo de su carta con ella y de también una clase y una preparación lo van a hacer virtual, el curso grabado de registros también, y ya llegamos al retiro a trabajar vivencialmente esto, ¿no? O sea, nuestra idea es que si bien tengan las herramientas, justo muy heavy Sagitario, mentales para entender, porque sí queremos que se lleven esa claridad de lo que estén necesitando comprender de su propósito ahora en lo concreto, ¿no? También que tengan experiencias mucho más de vivencia de lo que es ese propósito, ¿no? Desde registros vamos a estar viendo su esencia, qué herramientas ganaron en vidas pasadas, qué pactos
hicieron, tanto con sus linajes como con la época de lo que vienen a aportar, ¿no? Y todo esto lo vamos a ir trabajando desde un lugar como muy profundo, con meditaciones, con experiencias. También va a estar Julia apoyando con sonoterapia. Vamos a hacer ahí una experiencia también en la alberca climatizada con cuencos, moviendo ahí la memoria del agua. Y bueno, está buenísimo. Tenemos un montón ya está el programa como muy preparado y estamos muy contentas. Así que también vamos a estar trabajando con vidas pasadas, ¿no? Y todo lo vamos a ir volcando artísticamente también para que ustedes se lleven en concreto, ¿no? Un mapa de ahora, cómo está su mapa actual, ¿no? Con todas estas herramientas que vamos a ir viendo. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y Mar, muchas gracias por esta charla que me quedaría Ay, sí, yo horas. también, gracias a ti, Tam. Buenísimo. Bueno, nos estamos viendo ya para hablar de algún otro indicador o para seguir estas charlas, ¿no? Para ir Sí. aproximándonos seguir aproximándonos al propósito. Sí. Bueno, gracias a todas, a todos. Acá voy a dejar el Instagram de Mariel para quien quiera también hacer una consulta con ella. Y bueno, a los que vengan al retiro, las dos los vemos ahí. Gracias a ti, Gracias. Ale. Chao a todos. Abrazo.